¿Dónde están los estudiantes? Una duda que se hacen en México y se hacen en todo el mundo. Y queremos darle la bienvenida a que está con nosotros de nuestros estudios en Washington, el embajador Eduardo Medina Mora, representante de México ante Estados Unidos. Embajador, gracias por estar con nosotros. Sabemos Muchas que gracias, estuvo, Carlos. no, gracias a usted, que estuvo hablando con nuestra cadena hermana CNN Estados Unidos antes de esta entrevista con nosotros. En Estados Unidos se está viendo con mucha preocupación la situación en México. ¿Qué es lo que le dice la prensa estadounidense y qué es lo que usted está respondiendo? ¿Qué respuestas le da a esta preocupación que surge, lo que se vive en su país? Mire, la preocupación es de México, es de los mexicanos, porque un acto de barbarie, un acto inhumano, inaceptable, como es el que hemos atestiguado en Iguala, no puede pasar desapercibido para nadie. Todos nosotros, como seres humanos, como padres, no podemos sino simpatizar y empatizar de una manera muy cercana con los padres de estos 43 estudiantes que desaparecieron y que presumiblemente han sido asesinados, según lo indican las principales líneas de investigación. Sobre esta base, el Estado mexicano ha puesto todos los elementos a su alcance para continuar con las líneas de investigación, la búsqueda de estos muchachos, si pudieran estar todavía con vida. Hay 10,000 elementos federales en esta búsqueda y además se han detenido a 76 personas, 36 policías de las municipalidades de Iguala y de Cocula, el presidente municipal y su esposa, muchos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, incluido su líder y su principal operador financiero. De tal suerte que todos los elementos que tenemos que hacer en términos de acciones para llevar a la justicia a quienes perpetraron estos actos de barbarie han sido tomados y hay un compromiso muy claro del gobierno con respecto de esto. Embajador, en otra línea... Perdóneme que le digo, porque se puede prestar a malas interpretaciones, porque ayer justamente viendo los noticieros estadounidenses y también latinoamericanos, usted dice que el tema preocupa a los mexicanos, preocupa al gobierno, pero también la imagen que se está mandando al exterior es que el presidente, en estos momentos de tragedia para estos padres que no saben con certeza qué sucedió con sus hijos, se encuentra en Asia. Ayer veía una fotografía del presidente cavando un pozo para plantar un árbol, mientras que allá se está buscando fosas a los restos. ¿No cree que estas imágenes de un presidente que se encuentra fuera del país, que está haciendo esto simbólico, que no está nada mal en plantar un árbol en China, mientras en su país todavía no hay respuestas? ¿No cree que es un poquito desubicado por parte del presidente dejar el país en estas condiciones tan graves como usted muy claramente lo menciona y realizar esta gira por Asia? Mire, la obligación fundamental del presidente de la República es hacer todas las tareas que marca su responsabilidad para lograr el mayor beneficio para los ciudadanos de México. Y obviamente la relación con los países de Asia, la relación con China es fundamental. Su participación en el G20 y en APEC es fundamental. En esta lógica, todo el gobierno federal, cada ministro, cada secretario de Estado, el Procurador General de la República, en la esfera de sus atribuciones está atendiendo esto. El presidente está atento, teniendo comunicación permanente con su gabinete. Aquí se trata de que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar el bienestar de la población mexicana. Y ciertamente este tema es un tema muy delicado y tiene toda la atención que requiere por parte de los funcionarios federales encargados de esta tarea, y están en comunicación permanente con el presidente de la República. Yo diría que no hay ninguna disrupción en la lógica de la tarea que tiene el presidente como responsabilidad constitucional con la continuación de las investigaciones y de las tareas. Hay, además, una reflexión de fondo en encontrar que esto es y debe ser una llamada de atención y un punto de quiebre para encontrar mejores mecanismos institucionales a partir de los cuales logremos que estas tragedias no se repitan nunca más en nuestro país. Esto es absolutamente inaceptable. Y sobre esta base necesitamos construir policías confiables que realmente respondan a su obligación constitucional conforme a nuestra Carta Magna de dar certidumbre a los ciudadanos. Embajador, policías confiables, pero también porque me imagino que la situación es muy complicada. Regresando al tema, usted representa a México aquí en los Estados Unidos, y en Estados Unidos y en México también existe la visión
de que el sistema es muy corrupto. Los mexicanos lo dicen, no confiamos en el gobierno, no confiamos en la policía. Usted decía que uno de los desafíos es que la policía sea confiable. No confían en las instituciones. Ayer se incendiaron, tenemos imágenes de estos manifestantes incendiando la oficina de la Contraloría, rompiendo cristales del Congreso Estatal, quemando media docena de automóviles. Estas son las imágenes que les mencionaba. Esto es el organismo legislativo de Chilpancingo. Nuevamente estas imágenes causan mucha preocupación. ¿Usted qué responde aquí en Estados Unidos cuando se hablan de la corrupción, no se confía en los funcionarios? Volviendo al tema del presidente, se están manejando las noticias, esta Casa Blanca que tendría la esposa del presidente por 7 millones, se dice que cómo puede tener 7 millones cuando acá ganadores de Oscar tienen viviendas por mucho menos valor en Estados Unidos, 3 millones, salió en las redes sociales comparando esa vivienda. ¿Cómo puede usted explicar, embajador, esta situación, este manto de sospecha que cae sobre todos los funcionarios mexicanos? Me imagino que también caerá sobre usted, embajador. ¿Qué responde usted? Mire, ciertamente la circunstancia en el estado de Guerrero es crítica. Hay una respuesta, obviamente, a esta incertidumbre y obviamente hay protestas que rebasan la legalidad. No se puede, yo creo, corregir un agravio con otro agravio y esto es un tema que debe cuidarse. Sobre esa base necesitamos darle respuesta puntual a cada una de estas inquietudes para canalizar esto en una vía institucional. Esta es una circunstancia del estado de Guerrero, no es una circunstancia nacional. En cualquier caso, no rehuimos la gravedad del asunto y sobre esta base es que tenemos que repensar cómo construimos instituciones en el estado de Guerrero que permitan a los ciudadanos recuperar la confianza. Sobre esta base, me parece que la manera de resolver la atención a la confianza ciudadana es tener precisamente policías grandes, confiables, que puedan efectivamente realizar su tarea de dar certidumbre a los ciudadanos. Si la expresión de protesta se extiende hacia otras ciudades del país, bueno, es obviamente porque la indignación que produce el acto de barbarie es gigantesca. Y sobre esta base, perdóneme, sí, necesitamos construir una nueva aproximación nacional hacia la manera en la cual hacemos el arreglo institucional de seguridad y justicia. Y esto es el compromiso del gobierno de la República y la única manera de resolver los problemas de corrupción como los que vimos ahí en Iguala con las policías locales, pues es generar policías suficientemente grandes y confiables para que no sean vulnerables a esta atención y esta presión que dan las organizaciones de delincuencia organizada que operan en esta región. Le entiendo. No, lo quería interrumpir porque usted usaba el condicional. Sí se extienden a otras ciudades estas protestas, pero sí se extendieron, embajador, se registraron, bueno, obviamente desde se la han Ciudad expresado, de México, se extendieron no solamente en Guerrero. Se han expresado, esto es algo que en México sucede con frecuencia. Nosotros tenemos plena libertad de expresión y sobre esa base hay la capacidad de la ciudadanía de expresarse. A veces en estas protestas hay extremistas que tienen actitudes que rebasan obviamente los límites que marca la ley. Nosotros en esta lógica somos cuidadosos de cómo enfrentamos esto, precisamente para no violentar los derechos de los ciudadanos, pero también preservar el orden. Es un balance difícil, pero es un balance posible. Y sobre esta base, lo hemos hecho en el pasado, vamos a lograr reconstituir la seguridad y la certidumbre en el estado de Guerrero, que es donde está nuestro foco en este momento, resolver las dudas, resolver la investigación con respecto a los 43 estudiantes, llevar a todos los responsables de esta barbarie ante la justicia, lograr que obviamente sean juzgados conforme a la ley, con pleno respeto al Estado de Derecho, y sobre esta base construir instituciones que permitan a los ciudadanos tener certidumbre, tener la capacidad de vivir en paz, en tranquilidad, con sus familias, en sus comunidades.